Voy a ir al grano de una vez en el video. Los soviéticos no están rotos en el listed, al menos en la mayoría de las ocasiones, así que en el video de hoy les voy a explicar mis razones por las cuales yo estoy seguro de que los soviéticos en el listed no son ni muy rotos y tampoco están demasiado OP. Así que sin más dilación, empecemos con el video. Como saben, en las campañas de Moscú y Berlín juegas con los soviéticos por parte de los aliados, y ellos se caracterizan por tener muy buen equipamiento, a tal nivel de que algunas personas piensan que llega a estar desbalanceado. Algunos ejemplos de esto son el T-50 en Moscú, las PPD y las PPCH en las dos campañas, y los condenados IL-2. Pero mejor hablemos de manera más específica sobre cada uno de estos puntos. Comenzando con los tanques, en Berlín hay que admitir de que al principio los soviéticos sí tienen alguna ventaja sobre los alemanes, ya que ahí te dan de primeras el Panzer IV, que es de cristal, y te dan un buen tanque comenzando en el nivel 12 con el eje que te dan el Panther G. Y a partir de ahí, en mi opinión, los tanques que te llegan a dar después sí están balanceados en los dos bandos, ya que por el eje te dan los Tigres, por los soviéticos te dan los IS, que los dos son bastante buenos. En Moscú la historia es totalmente distinta, ya que si tienes una orden de oro de vehículos puedes pedir el T-50 de una, aunque seas nivel 1 con los aliados, y los tanques del eje de nivel bajo no le hacen ni cosquillas a ese tanque. Solamente los Panzer IV de cerca y el Panzer III-J1 le pueden hacer frente a este tanque, pero sobre todo el Panzer III-J1, que se fulmina a todos los tanques soviéticos. Sin embargo, este tanque te lo encuentras en el último nivel del eje Moscú, aunque ya dejando de lado el T-50 y el T-34 también. El resto de los tanques que te dan por los dos bandos están de cierta manera equilibrados dependiendo cuál tengas tú y contra cuál te enfrentes. Pero al final, si tienes problemas con los tanques soviéticos, le puedes lanzar un Panzerfaust en Berlín, lanzas una dinamita o incluso usas el GRB-39 una vez lo desbloquees en Moscú, ya que no hay ningún tanque que aguante sus proyectiles en realidad. Sin embargo, ahora hablando de los aviones, tengo que admitir de que tanto en Berlín, pero sobre todo en Moscú, los aviones soviéticos dominan el cielo. Y esto todo gracias a los condenados IL-2. Estos aviones son muy resistentes y tienen un montón de armamentos, ametralladoras de gran calibre, misiles y bombas. Con los aviones del eje hay muy pocos que sean tan buenos como los IL-2 en las dos campañas, pero sobre todo en Moscú, ya que aquí los aviones soviéticos parece que están hechos de stalinium y son indestructibles y súper difíciles de derribar. En este apartado, en los aviones, aquí sí creo que los soviéticos, al más que todo en Moscú, están un poquito rotos y son considerablemente superiores a los del eje. Ya hablando de las armas, la mayoría de las personas se quejan de que los soviéticos tienen sus fusiles con mucha cadencia, 71 balas en el cargador, en cuanto el eje tiene máximo 32 o un poquito más. El caso es que estos subfusiles por parte de los soviéticos los desbloqueas a un nivel un poquito alto, por lo menos en Berlín. En Moscú te dan la PPD 34-38 a un nivel temprano, pero en el eje te dan la MP 38 y 40, que no tiene tantas balas como la PPD y no tiene tanta cadencia como esta arma, pero esta es un rayo láser que no se mueve nada. Además de que hay que tener en cuenta de que puede que los soviéticos tengan muy buenos subfusiles, pero no pasa lo mismo con las ametralladoras, que es ahí donde le gana por paliza el eje, ya que todas las MG, como las 34 o las 42, son muy superiores a las ametralladoras que tienen los aliados, y también tienen muy buena cadencia, por lo cual los alemanes también tienen buenas armas automáticas con las cuales se pueden defender. Lo último a mencionar de las armas es que los rifles semiautomáticos de los soviéticos sí considero que son mucho mejores que los rifles semiautomáticos del eje, en la mayoría de los casos, pero en los automáticos me parece que las EFG en Berlín son mejores que las ABS, aunque este tipo de armas tampoco las he probado mucho en realidad. Pero ya concluyendo con lo hablado en el video, en mi opinión no es que los soviéticos tengan equipo exageradamente bueno y que esté roto, exceptuando los IL-2, claro. El problema es la falta de jugadores, porque cuando hay más jugadores jugando una facción más que otra, los de la facción que tienen menos jugadores lo tendrán más difícil, y esto pasa en todas las campañas, además de que no existe ningún tipo de búsqueda por habilidad, nivel o lo que sea en el listed, por lo que es posible y también pasa de que te meten en una partida donde todos los jugadores están en el equipo contrario y tú estás solo con un montón de bots. En mi opinión es ahí donde reside el problema en cuestión, la falta de balance en los equipos durante las partidas. Y si les gustaría ver un gameplay entretenido en Listed, les recomiendo que vean el video que va a aparecer en la esquina de su pantalla justo ahora.